¿Ha habido capitalismo en Venezuela? Contrario a la opinión pública, en nuestro país no hemos disfrutado de un orden social capitalista puro, sino solo algunos rasgos, y sin embargo persiste el error en la mayoría de la población de creer no solo que tuvimos capitalismo en el pasado, sino que para colmo este es el gran causante de nuestras desgracias. ¿A qué se debe este error? A la confusión generalizada en los conceptos. En la actualidad, pocas personas son capaces de definir con claridad, de acuerdo a la naturaleza de los sistemas, qué es el capitalismo o qué es el socialismo, y esto conduce más a expresar sentimientos de aprobación o rechazo que a un tratamiento serio del tema. Necesitamos, pues, en primer lugar, ofrecer nuestra definición sobre el capitalismo, y para ello debemos apelar a la acción humana en su esencia. Veamos. Los seres humanos actuamos para conseguir un fin. Podemos permanecer en quietud y no emprender una acción, pero si deseamos obtener algo, por ejemplo, una casa, un carro o un viaje, necesitamos iniciar un curso de acción, o sea, organizar distintos medios para conseguir lo que queremos. Si decidimos construir una casa, debemos adquirir los materiales de construcción y la mano de obra, o si queremos viajar, deberemos reunir el suficiente dinero para adquirir el boleto. La posibilidad de organizar los recursos en distintas maneras y cursos de acción es lo que conocemos como la función empresarial. Así, emprender significa innovar, decidir usar unos recursos de una forma en detrimento de otras para conseguir un beneficio. Y para poder llevar a cabo la función empresarial, es necesario que tengamos la libertad para actuar. Un esclavo no puede emprender porque no puede organizar recursos ni decidir cursos de acción, ya que solo existe para obedecer. Por lo tanto, solo un individuo libre puede ejercer la función empresarial. Una vez aclarado esto, podemos definir el capitalismo como el orden social en el que las personas pueden ejercer libremente la función empresarial. Allí donde las personas pueden emprender distintos cursos de acción, estaremos en presencia de un orden capitalista, mientras que donde haya coacción institucional que impida emprender distintos cursos de acción, estaremos en presencia de prácticas socialistas. En Venezuela, solo durante el siglo XX disfrutamos de un periodo relativamente corto de libertad económica, en este caso en el mandato de Marcos Pérez Jiménez. Sobresale además otro rasgo del sistema capitalista, el patrón oro, que tuvo vigencia hasta 1940, año en que se crea el Banco Central de Venezuela. El resto de nuestra historia ha quedado marcada por la presencia del estatismo en sus dos vertientes, socialismo y mercantilismo. Desde 1960, la socialdemocracia, expresión del socialismo ligero, pavimentó durante 40 años el camino al socialismo duro o comunismo. Y es precisamente la implantación de medidas estatales violentas contra la libre posibilidad de acción de los individuos la que ha sumido a Venezuela en el actual caos. Entre estas medidas que se han aplicado en los últimos 59 años, puedo citar 7. 1. Controles de precio, que impiden a los comerciantes vender al precio que la oferta y la demanda asignen. 2. Controles de cambio, que impiden la adquisición de monedas del exterior. 3. Barreras de entrada, que favorecen la formación de monopolios con privilegios estatales. 4. Impuestos que depredan el ahorro individual e impiden la creación de empleo. 5. Impresión de dinero sin respaldo, esto es, inflación, que destruye el poder adquisitivo del bolívar. 6. Expropiaciones, nacionalizaciones y confiscaciones que violan el derecho a la propiedad privada. Y 7. Leyes proteccionistas que inhiben el comercio y perjudican a grandes mayorías para beneficiar a unos pocos. Por tanto, es totalmente falso que en Venezuela hayamos tenido capitalismo entre 1960 y 1999. Todo lo contrario, hemos sido víctimas de las prácticas socialistas desde el Pacto de Punto Fijo en distintos grados y matices. Y esa es la raíz de todos nuestros males. Si queremos, por tanto, un verdadero cambio,
debemos virar al capitalismo y exigir el respeto a la vida, a la propiedad privada y a las libertades individuales, así como también limitar al gobierno a sus únicas funciones legítimas: administración de la justicia, mantenimiento del orden y seguridad. Para Verdad en Acción, Heraclio Rivera.